Vamos ahora con el dirigente de izquierda Jorge Altamira, que nos decía esto. Desastre que sucedió en Colombia, y estamos ahora con el dirigente de izquierda Jorge Altamira. Hola Jorge, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, bien, bastante bien. Bueno, contento de poder hablar con usted, consultándolo siempre sobre el panorama político actual. El presidente Guardado aparece, insulta, agrede, como ya es común. No quiero decir que uno se acostumbre a esto, ¿no? Porque al grado de violencia verbal que está habiendo en los medios de comunicación, incluso muchos improperios y un montón de cosas que parece que fueron a moda y que, bueno, por lo menos a mí no es mi estilo y no me gusta. Mire, la noticia del día de hoy, los improperios de Milei no lo son. La noticia del día de hoy es que el salario registrado ha caído por debajo de lo que estaba cuando gobernaba Massa. ¿Se da cuenta usted? Que ya estaba deteriorado, que había pasado la pandemia y un montón de cosas, ¿no? Quiero decir, hubo un cambio de gobierno en el sentido de que todo iba a mejorar o que ya no podía empeorar más de lo que estaba. Y efectivamente ha logrado empeorar todo. Claro, en realidad no. Hay una realidad simulada donde te dicen una inflación que no es. O sea, todos los números que te tiran son números inventados, no resisten ningún análisis o son dibujados, ¿no? Hay como una realidad paralela que es la que te muestran el gobierno en las cifras oficiales, y después la otra realidad, que es la heladera, que es el deterioro de las jubilaciones, que es el deterioro que es las tarifas con unos aumentos siderales, y la gente, el endeudamiento, bueno, tantas cosas, ¿no? No, pero mire, no es tan sencillo, porque usted no va a encontrar ningún empresario que no esté de acuerdo con mi ley. Usted no va a encontrar ningún economista que no diga que hay superávit fiscal y no déficit. Es decir, que lo que sostiene Milei, lo que sostiene Caputo, está respaldado por toda una clase social, tanto económica como sus voceros intelectuales, que son los economistas. Sí, bueno, hay economistas que lo desmienten, ¿no? Pero bueno, según lo... Bueno, no, claro, puede ser. Pero no creo que los economistas desmientan, no conozco ninguno, discúlpenme. Los que lo desmienten son algunos periodistas que hacen trabajo de investigación, por ejemplo. No, pero está Pablo que lo desmiente. Bueno, sí, pero yo me refiero a los economistas que están más. Sí, ahora recuerdo quién es Pablo Tigani. No, también hay un estudio que creo que se llama CEPA, que, bueno, no me acuerdo ahora quién lo dirige, pero lo tengo presente. Pero atacan el plan económico en el sentido de que es un plan empobrecedor. Pero todos le reconocen el déficit fiscal, el superávit fiscal, hasta el punto que usted no va a encontrar ningún candidato que diga que no va a seguir con el superávit fiscal. Sí, el superávit fiscal que también es mentiroso, porque no ponen los intereses de la deuda, truchan todo. No es eso tanto, porque cuando ellos dicen superávit primario, están dejando en claro que no computan los intereses de la deuda. ¿No es cierto? Eso quiere decir primario. Si usted mete los intereses de la deuda, ya deja de ser primario, aparece un déficit. No, la mentira no está ahí, la mentira es vastísima. Por ejemplo, un periodista descubrió, con una investigación, que todos los fondos dedicados para vialidad iban a parar al gobierno para cubrir el déficit. Sí, y meter los intereses. ¿No es cierto? Y así está ocurriendo con todos los fondos fiduciarios. Y hay un montón de medidas que se están tomando que encubren que ese superávit fiscal no existe.
más allá del hecho de que ha habido un corte fantástico de prestaciones sociales y de todo tipo, de salario de los empleados públicos, etcétera. Es decir, yo pienso que estos economistas y los voceros intelectuales de los grandes capitalistas entienden que hay un déficit fiscal, pero se hacen los tontos porque dicen, no critiquemos el gran corte que se ha producido contra los trabajadores, por ejemplo en las jubilaciones. El mayor corte es en las jubilaciones. Entonces, el gobierno está acompañado por todo un grupo, todo un sector económicamente poderoso, con acceso fuerte a los medios, etcétera. No es una locura de Milei. Es decir, acá pongamos las cosas en claro, porque si no, vamos a estar apoyando a candidatos alternativos a Milei, que no van a cambiar nada, como no cambió nada Cristina Kirchner con Alberto Fernández, y así sucesivamente, como no iba a cambiar Scioli si le ganaba Macri, y no cambió Macri y nada. Es decir, acá hay que ver que en este momento hay una operación política de recambio que está siendo presentada en distintos lugares con mayor extremismo o mayor moderación, pero que le señalan al gobierno y le señalan al sector vinculado al gobierno que este gobierno va a chocar contra una pared muy fuerte, entre las cuales figuran una eventual incapacidad para pagar la deuda o un descontento popular extraordinario, porque la noticia del día de hoy, vuelvo a repetirme, los salarios están por debajo del nivel de noviembre de 2023. Sí, no hablemos de la gente que está en negro, que ya no... De la gente que está en negro, claro, de los monotributistas y todo lo demás, y de los que han va a ser perdido. un golpe para las jubilaciones futuras, ¿no? No, las jubilaciones futuras, si sigue esto, va a ser eliminado, y esto ya estaba en la cabeza del kirchnerismo también. Porque hay un consenso, hay un consenso mundial en que las jubilaciones ya no pueden ser pagadas. Ya no se podían pagar antes de la guerra, y ahora con esta guerra mundial. Y no pueden ser pagadas porque se quedan con la plata de ellos, porque el trabajador produce riqueza. No, claro, no pueden ser pagadas. Por eso le digo, eso es lo que dicen los voceros oficiales. Y por lo tanto, como tienen el poder, tienen el gobierno, van a cambiar el sistema, van a llevar a cifras muy altas, 70, 75 años la edad para jubilarse, y van a poner fondos privados para los que quieren jubilarse antes o por los que quieren tener una jubilación mayor o relativamente mayor. Entonces hay una política mundial, escúchame lo que digo, mundial de destrucción de las jubilaciones, porque tampoco corresponde enchufarle a Milei lo que es la política del capitalismo mundial, porque Milei es un representante del capitalismo mundial en la Argentina. Claro, claro. Quiero que yo me empeño. La cara visible. Claro, yo me empeño. No, la cara visible también es de Alberto Fernández. No, Alberto Fernández subsidia. Está ahora, el que está es Milei. Claro, pero importa también decir Alberto Fernández también, no importa. Hay que decirlo porque hay que mostrarle. Y ahora, ¿cómo ve la... Pero perdón. Sí. Hay que mostrarle, es el deber del militante político, a los trabajadores, a la población, cuál es la situación de conjunto para que la aborde adecuadamente. Por ejemplo, han entregado todo. Luego, por ejemplo, el proyecto de Vaca Muerta es una iniciativa de Cristina Kirchner y Kicillof. Estatizaron YPF para facilitar el desarrollo de Vaca Muerta, y entonces echaron a Repsol e hicieron un acuerdo con la norteamericana Chevron. La idea de ese momento era tener gas barato en la Argentina, no exportar gas barato.
¿De dónde lo sacó usted? Era para la industria y era para ahí. Si estaban, la industria estaba subsidiada y todo estaba subsidiado con el combustible. No, de ninguna manera, porque Vaca Muerta es un emprendimiento tan grande que el mercado interno no puede, no es suficiente para ese nivel de producción. No exclusivamente, pero si, o sea, como estaba la matriz energética, que era barata para la producción argentina, y después lo que se exporta, pero el excedente se exportaba, no se exportaba todo. No se exportaba todo. Nadie hubiera invertido un peso en Vaca Muerta si tenía que exportar un excedente. Se exporta todo. Tiene que haber libertad de exportación. El acuerdo con Chevron no solo le permitía exportar todo a Chevron, sino que hizo un acuerdo con YPF para que las ganancias fueran a paraísos fiscales de Chevron. ¿Me explico? Sí. Esto hay que entenderlo claramente. Este es un proyecto común de toda la clase capitalista, de la cual no se separaron nunca, y se metió después Techín, Bulgeroni, y el que era presidente de YPF designado por Cristina Kirchner, que luego renunció a YPF, armó su propia empresa, este kirchnerista nombrado por Cristina Kirchner, armó su propia empresa, y ahora este grupo terrorista, ¿cómo se llama?, de inteligencia artificial, Palantir, de este hombre Peter Steele, que dice que hay que volver a las elecciones, ha empezado a comprar acciones de esta empresa. Ajá, mira. ¿No es cierto? De la empresa de Galucho, el hombre de Cristina Kirchner en YPF. Sí, sí. ¿No es cierto? Entonces, si la realidad la contamos por la mitad, naturalmente perjudicamos a los trabajadores en la comprensión de cuáles son los problemas y los inducimos a comportarse de una manera equivocada. Entonces todo el mundo salió a gritar: la patria no se vende, mientras Peter Thiel, el dueño de Palantir, entraba a Vaca Muerta. Y entraba a Vaca Muerta, que es un proyecto de Cristina Kirchner con Chevron. Entonces lo que gritaban: la patria no se vende, son los que han vendido a la patria. Que está vendida de todos modos porque tiene una deuda de 600.000 millones de dólares. Lo cual es una hipoteca que no la puede levantar nadie. Entonces la realidad hay que contarla entera. ¿Cuál es la solución, Jorge? La solución es el socialismo, rechazar el pago de la deuda y asumir un control soberano de la economía por parte de un gobierno de trabajadores, porque un gobierno de los grupos empresariales... ¿Se puede resistir a las presiones económicas que vienen si no se paga la deuda? Porque decir, si no paga la deuda, ¿se acuerda cuando Rodríguez Sá fue, que duró 10 minutos, le dijo que no iban a pagar la deuda, no iban a pagar esto, no iban a pagar lo otro, y a la bolsa Rodríguez Sá? No. Mire, tanto en el momento cuando lo hizo, como luego en un programa de televisión, lo confirmé. Yo siempre sostuve que el que le dio a Rodríguez a la orden de no pagar la deuda fue el FMI. Porque como Argentina no puede pagar, y se vino esa crisis de la convertibilidad, había que colocar en Argentina en estado de concurso de acreedores. ¿No es cierto? Es decir, dejar de pagar a los acreedores y abrir un proceso de recuperación judicial, económica, financiera, lo que usted quiera, a nivel internacional. La orden se la dio el FMI. Bien. Esta era mi convicción. ¿Y lo rajaron? En el mismo... ¿Cómo? Lo rajaron. ¿Cuánto duró Rodríguez Sá? Sí. En un programa de televisión, donde también estaba presente quien había sido mucho tiempo intendente de San Isidro, estaba Rodríguez y le digo: Rodríguez Sá, ¿el FMI que le dio la orden de declarar el no pago de la deuda, sí o no? Totalmente, me dice Rodríguez Sá.
Ajá, mira. Yo lo hice con acuerdo del FMI. Y yo le hice la pregunta 4, 5, no sé cuántos años después, en ese programa, para sacarme, para ponerle en claro cómo funciona todo esto. Fue una maniobra, porque además Argentina no podía pagar nada. Y entonces cuando usted no puede pagar nada, si usted declara que no puede pagar nada, ¿qué ocurre? Empiezan las negociaciones para el pago. Pero si usted no declara nada, eso es lo que pasó con el acreedor, eso, si usted no declara nada, el acreedor sospecha que usted no le quiere pagar. Pero si usted declara, empieza una negociación. Fue la que hizo más adelante Néstor Kirchner. Con la química y todo eso. Con la química y con el agregado de los bonos del PBI, que bien calculados eran más o menos lo mismo que había dejado Rodríguez. Porque mire, le quiero decir lo siguiente, la deuda argentina tenía un nivel en el último año de la Rúa. Como vino una crisis, Cavalli y Sturzenegger negociaron con el FMI 2 préstamos en ese año, con lo cual la deuda se abultó en los últimos meses. Cuando usted va a negociar después, mira, aquí te dice, claro, pero yo te abulté la deuda a tasas de interés fenomenales. Yo ya me hice. Si querés discutir una crítica, una quita, ¿no es cierto? Y bueno, y se negoció, y después le metieron el cupón del PBI, que para no pagarlo, Guillermo Moreno empezó a falsear las estadísticas, y ahora tiene un juicio. Ahora, Jorge, usted lo dice, y bueno, varios economistas, que la Argentina tiene una deuda de 550 a 600.000 millones de dólares. Con 600.000 millones de dólares, te agarrás en el océano Atlántico y rellenás un país y te haces un país con 500.000 millones de dólares. Bueno, ¿Dónde están los 500.000? Yo quiero a alguien que me explique a dónde están los 500.000 millones de dólares. ¿Qué obra hay? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué monumento? ¿Qué hicieron para que nosotros debamos 500.000 millones de dólares? No, pasa lo siguiente. Desde el momento que la dictadura militar declara el default, antes de que suba Alfonsín, empiezan las renegociaciones de la deuda. Y la deuda crece porque se va renegociando. Pero no quedó mango, ¿no? O sea, crece la deuda, pero plata no hay obra, no hay nada. Entonces, sí, bueno, plata... Bueno, usted tuvo todos los gobiernos, desde esa fecha hasta ahora, tuvo todos los gobiernos que usted quiera. Y ahí está el resultado brutal del peor momento económico de la población argentina. El kirchnerismo le pagó al FMI. Bueno, no también se le pagó al nada, FMI. Después vino Macri arrancó de vuelta. Claro, esa es la función. Esa es la función bajo el capitalismo de pagar una deuda, es habilitar la posibilidad de volver a endeudarse. El que no entienda esto del capitalismo no entendió nada. Las deudas forman parte del capitalismo y cuando uno quiere endeudarse, primero paga las deudas o resuelve el problema de la deuda que tiene y después, digamos, se endeuda. Cristina Kirchner desvalijó el Banco Central para pagar la deuda y le dio letras intransferibles, sin letras que tienen un valor en el papel pero ningún valor real. Se quedó con toda la guita del comercio exterior y esa plata del comercio exterior pagó la deuda. Y lo dijo una vez por televisión: yo pagué 170.000 millones de dólares, nos queremos desendeudados. Entonces pagar la deuda se transformó en una insignia nacional. Pagar la deuda usuraria. Así que acá no hay cabeza que aguante. Todos los partidos políticos del sistema, todos, y gobernaron todo, no queda nadie afuera, nadie,
límites de los acreedores. Y les quiero decir una cosa que creo habérsela dicho alguna vez, porque la digo siempre. Esa famosa deuda está en manos extranjeras en forma minoritaria. Está en un 35% en manos extranjeras. En un 65% está en manos nacionales. Es decir, de los capitalistas de este país. Mira. Los que nos saquean a nosotros son nuestros conciudadanos. Epa. ¿Está claro o no? Bueno, y después dicen, y después viene Jorge Macri de la capital y ataca a los ocupas. Los ocupas son los acreedores de la deuda argentina que vive en el país y que han ocupado el país. Son ocupas. Limpian todo lo que hay en la casa, se quedan con todo. Claro. Y bueno, hay 600.000 millones de dólares en paraísos fiscales de argentinos, ¿no? Claro, de diversa clase, naturalmente siempre. Yo una vez planteé esto en un programa de televisión y alguien que estaba me dijo, sí, es verdad, yo compro deuda argentina. Pero un muchacho, sí. Bueno, ¿cuánto tendría? Monedas. Este no es el problema. Es un gobierno que vive pendiente, el país vive pendiente de las licitaciones de deuda. Yo lo que me preocupa, porque yo escucho a usted, a varios dirigentes de izquierda y además a otros dirigentes que hacen el planteo y dicen, no pagamos la deuda, no pagamos esto, no pagamos lo otro, pero ¿cómo enfrentamos eso? ¿No? Porque yo también estoy de acuerdo en lo que dice usted. No, pero cuando digo no pagamos la deuda, me refiero a esta deuda financiera, porque todo el mundo que compra algo en cuotas tiene que pagar la deuda. Nosotros también la vamos a pagar. Si nosotros importamos maquinaria de Estados Unidos y no la tenemos que pagar al contado, la pagamos a crédito, vamos a pagar esa deuda. De lo contrario no podemos importar nada. Claro. Pero en cambio, la deuda financiera no está vinculada a un crédito de importación. No, pero te cierran los canales, el Fondo Monetario, te cierran todos los canales, te bloquean y le vas a vender o le vas a comprar a Magoya. Bueno, ese es un tema complejo porque hay 3 países que son los más endeudados del mundo. Estados Unidos. No solo en volumen, sino también en porcentaje. Estados Unidos, Japón y China. En el siguiente orden, primero Japón, después China, después Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, esa deuda crece a una velocidad fenomenal. ¿No es cierto? Ahora ya está en el 130% del PBI. Claro, eso es lo y el pago de la deuda es casi igual que el pago de las jubilaciones. Como ellos tienen el dólar, la cuestión afecta. No es que emiten, obviamente que emiten, pero eso es jodido porque es la moneda internacional. En un momento determinado todo el mundo va a vender dólares y va a ir a comprar oro. Al ver que se devalúa la moneda. Ya pasó eso, lo que pasa es que ellos tienen, van, secuestran al presidente de Venezuela, se quedan con el petróleo, van, le hacen una guerra a Irán, le afanan los barcos. Por eso, quiere decir que el capitalismo ha estallado, porque la guerra es una expresión del estallido de las contradicciones de la sociedad. La clase que gobierna no puede hacerlo como lo venía haciendo, y entonces recurre a una medida extrema. Apelando a esta medida extrema, a Trump le va muy mal con Irán. Porque los 2 portaaviones que Trump tiene en el Mediterráneo y el Mar Arábigo, los marineros se han sublevado. Porque hace 250 días que están encerrados en esos 2 portaaviones.
la comida es mala, el agua no es sana, y le mandaron un par de misilazos también. Y la gente se tira de los portaaviones al mar. Es decir, que la flota norteamericana está en estado de insubordinación. ¿Usted vio la película El acorazado Potemkin? No. Bueno, es el caso clásico de la insubordinación en un barco, en un acorazado del zar, en el puerto de Odessa, que da paso a la revolución de 1905 en Rusia, que antecedió a la revolución del 17. La sublevación de una tropa es un hecho gravísimo. Sí, sí. Pero no ha llevado a la desesperación. El país más rico del mundo no puede darle de comer ni puede hacer rotar. Nadie quiere ir a servir a la patria. No puede rotar porque están tantos meses en el mismo grupo dando vueltas por el mundo instalados en un lugar. Es una anomalía. La población, no, como se dice, el plantel militar tiene que rotar. Tiene que venir tropa más fresca, las antiguas se van a su casa. Lo que está mostrando es la decadencia, ¿no? Porque este es como el gigante que le pegaron una piña, ¿no? Después le entran todas. Y a este se ve que ha perdido poder, ¿no? Porque le borraron todas las bases de Medio Oriente, le pegaron a un par de portaaviones y le dieron también. Y está amenazando y haciendo cosas y parece ser que los otros son también bastante fuertes, ¿no? Claro, no, bueno, defienden su país. Ahora, que usted decía, bueno, ¿qué pasa si no pagamos? ¿Qué sé yo? Brasil paga todo. Y el otro día estuvo a punto de sufrir algo grave, que era la decisión de Trump con países aliados de sobrevolar Brasil con aviones que portan aviones nucleares. Desperfecto del último momento, según la información oficial, postergaron. Era una advertencia a Lula para que rompa con China. Mira. Así que usted ve que la cosa se está poniendo brava, y frente a una cosa que está poniendo brava, hay que unir, nos tenemos que unir en una perspectiva para las grandes mayorías. ¿Y terminar cómo, con que cómo analiza el avance de la derecha en América? Vamos a ver, porque el avance de la derecha se inspiró mucho en el avance de Trump. Y Trump está sufriendo un golpe contra otro, un golpe tras otro, y él responde incrementando la represión. Entonces él está buscando una confrontación. Estados Unidos está al borde de un choque interno impresionante. Sí, pareciera que sí, ¿no? Está bastante complicada la situación interna. Entonces, claro, tiene una crisis política tremenda en medio de la guerra. Entonces, este es el mundo del capitalismo y esto es lo que quiero dejar perfectamente establecido. Ahora, Jorge, la izquierda está, bueno, hay un sector de gente bastante importante que está empezando a mirar a la izquierda, ¿no? Estamos viendo el crecimiento de Miriam Bregman. ¿Cómo está la izquierda preparada como para, porque ponerle que la gente se vuelque masivamente a votar a la izquierda? Hay infraestructura porque hay que un gobierno no es lo mismo que un partido político, ¿no? Hay muchísimas... Bueno, eso usted se lo tiene que preguntar a ellos. Político Obrera no está en ese bloque de la izquierda. Tenemos diferencias
diferencias estratégicas irrenunciables. Solamente le digo que ahora hay una elección parcial en Bariloche y el frente en donde actúa Miriam Bregman se partió. Ajá. Entonces se enfrentan entre ellos las elecciones en Bariloche. Y bueno, de modo que no es para lamentarse o felicitarse o nada. Es lo que tenemos que ver es la realidad objetiva. ¿No es cierto? Es una fuerza política completamente incapaz. Claro. Que ha abandonado todos sus principios, todo su programa, apenas advirtió que subió en las elecciones para poder juntar más votos con la idea de que si un izquierdista se derechiza tiene más votos. Hay izquierdistas que piensan eso. Con lo cual, en primer lugar, está el problema de los votos, es decir, se venden por votos. Nadie puede gobernar vendiéndose por votos. Y nadie puede gobernar vendiéndose, ¿no? O van a tener un vuelo corto. El tema es que para enfrentar a todo esto, lo que hay que hacer grandes acuerdos, ¿no? Hay que ver si la dirigencia política está a la altura de todo esto, porque... Nosotros hemos presentado un programa frente a esta situación en respuesta a algo que era un gran retroceso que presentaba la fuerza de Miriam Bregman. 25 páginas donde la palabra socialismo no figura nunca. Nunca. Con lo cual habría la oportunidad de una discusión sobre eso, pero no les ha interesado. Y no les ha interesado porque saben perfectamente bien lo que están haciendo. Saben perfectamente bien que están dispuestos a entregar lo que sea para acumular votos. De alguna u otra manera la población irá percibiéndolo. Veremos. También depende de un conjunto de factores más generales. La marcha de la economía, el gobierno, la clase obrera, cómo reacciona. Bueno, eso también es lo que pasa, es que está muy presionada la clase obrera, ¿no? El despido por un lado, subocupación, las empresas que por lo menos las pequeñas están casi todas que quieren cerrar, o que no pueden tener. Sí, hay un impasse ahí importante, pero creo que usted tiene toda la razón, pero el responsable principal es el kirchnerismo y la CGT, que son los que tienen formalmente más ascendiente en las organizaciones sindicales, y no han movido un dedo. El hecho de que no hayan movido un dedo quiere decir que son cómplices de mi ley. La verdad es que hay que prestarle atención a eso, porque es cierto que no han movido un dedo, ¿no? Son cómplices de mi ley en la vida cotidiana. A ver, uno tiene a lo mejor algún problema de salud, viene tu amigo y te dice, che, mira, te dieron 3 días de reposo, ¿querés que te haga las compras? ¿No es cierto? Bueno, te dan una semana y ahí todo el mundo te abandonó, etcétera, etcétera. El kirchnerismo y los sindicatos, la burocracia y todo eso. No importa un bledo la clase obrera. Están satisfechos con el dinero que han acumulado como burocracia y que mira y se los mantiene. El dinero sindical, obras sociales y cosas. Y ahí se los ha mantenido finalmente. Y ahí dice, bueno, ya tenemos resuelto nuestro problema. Ahí tiene el ejemplo de Facundo Moyano. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir. Bueno, un abrazo y nos veremos dentro de poco. Seguramente. Hasta luego. Chao. Espero que les haya gustado la nota. Yo la disfruté mucho. Y recuerden que estamos en YouTube, en @RubénDanielCian, en Instagram como Rubén Daniel Cian FM 91.5 y en Facebook como Rubén Daniel Cian, y también nuestra página www.paisajespersonasypersonajes.com.ar. Gracias por estar, gracias por acompañarnos.
Un fuerte abrazo para todos.